porque lo estamos haciendo, gracias, lo estamos haciendo en línea, pero les decíamos que requerimos que puedan colocar en su nombre los estados de los que estamos, porque vamos a hacer grupos de trabajo, salitas de trabajo por entidad. Entonces, no miro, no me he echado un clavado, pero ahorita voy. Mero está hoy del Estado de México. Le pediríamos a Garnica Arc si nos ayuda a decirnos de qué estado es para que podamos mandarle a la sala de la entidad que le compete. 440304 también requeriríamos que coloque en su nombre, o bueno, no su nombre, en su número, que nos diga de qué estado es. Tenemos, Alan, me va a tocar chambear contigo. Ale Cervantes también. Adriano, yo sé que es del CDMX. Alejandro Cervantes y Alejandro Denesa nos va a tocar de manera conjunta. También Arturo Rosas, porfa, ayúdanos para saber. Cristian es de acá, Estado de México. Ahora sí, rifa el Estado de México, ya vi. Brisa, gracias. Baja California, tenemos por acá. Nos falta que Daniel, que Enrique. Gracias, Eric, también Estado de México. Jesús, que nos ayude a decir de dónde. Sí, siglo, vamos a mandar a Salas, querida, como habíamos establecido. Luis Alberto, Estado de México. Margarita, le tocaría, por ejemplo, chambear con Brisa. Gracias, Margarita, por estar acá. Mario nos toca conjuntamente. Pablo, ayúdanos, porfa. Pau, Estado de México. Rubén, Estado de México. Doña Tere, Estado de México. ¡Rifa el Estado de México, camaradas! Porque somos un montón del Estado de México, nos vamos a encontrar ahorita en salita, pero sí necesitamos para que Glo nos haga el servicio generoso, que nos ayuden diciéndonos quienes nos faltan para poder mandarles. Bueno, Cristian, ahorita yo lo renombro, porque yo sé que él es del Estado. Entonces voy a auxiliar, pero necesariamente para esta parte, requerimos saber de dónde somos. ¿Sabes? Porque la revisión de nuestra... ¡Ay, gracias, Arc Garnica, es Estado de México! 4403, si no pueden realizarlo por alguna situación, ayúdenos diciéndonoslo en el chat y les modificamos el... Hay una forma en la que dicen en inglés, no me late tanto, pero es Daniel, es Edomex. Daniel y Jesús Edomex, Pablo Edomex, Arturo Edomex, Ale Edomex. Súper. Entonces ahorita Ale, Arturo, Pablo, iPhone. Uy, ya todas y todos somos del Edomex, ¿verdad? ¿Saben qué? Ya no nos vamos a ir a grupos, va a decirlo. Pues es que en realidad, bueno, no, sí es cierto. Nos podríamos ir a menos que algunas personas digan que no, pero nos tendríamos que ir a un grupo tote del Estado de México y tenemos, según yo nada más, Estado de México y Baja California, si no me equivoco. Entonces abriríamos uno para Baja, donde estaría Margarita y donde estaría Brisa, ¿cierto? Brisa y Margarita se irían a un grupo y el resto, si es posible, creo así para la selección. Claro que sí. Muchas gracias, chula. Pero antes comparto, ¿va? Comparto qué vamos a hacer. Adelante, Glo, con una diapositiva, perdón. A veces hablo como si soy muy poco... Ay, lo volví a colocar. Me equivoqué. Otras dos. Perdónenme. Esa, ahí tenemos que llegar. Esa también les pedimos que le saquemos una imagen, porque esto es lo que vamos a tener que mapear. Si estuviéramos... Ahorita te cedo la palabra, Tere, o ahorita, porque estás levantando tu mano. Adelante, Sí, si nada quieres. más era, sí, para recomendarte, a lo mejor podemos hacer 2 equipos del Estado de México y hacer comparaciones, a lo mejor focalizar en el Súper. norte y en el sur.
Ok, va. Entonces, vamos a hacer 3 grupos, pero Margarita y Brisa se van a ir a uno solo. Ellas se van a acompañar. Y el grupo del resto que quedamos nos dividimos en, aunque ahí viene Brenda de Nuevo León. Ok. Pudiera ser así, Tere, tienes toda la razón. Hacemos 2 grupos de norte, del Estado de México, perdón, y un grupo de baja, y ahorita se está integrando nuestra camarada de Nuevo León. Entonces seríamos 4 grupos: Nuevo León, Baja California y 2 del Estado de México. Pero ¿sobre qué vamos a platicar en estos 20 minutos que vamos a estar conversando? 25 minutos que vamos a estar conversando. Vamos a mapear recursos. ¿Qué hay? ¿Qué recursos tenemos en Baja California? ¿Qué recursos tenemos en el Estado de México? Y ahí hay una serie de preguntas. ¿Qué hay? ¿Qué se usa? ¿Cómo lo usamos? ¿Cuánto hay? ¿En dónde está? ¿En qué condiciones está? Y ustedes dirán, ¿pero qué tipo de recursos? Los recursos que consideremos que son en el marco de lo que hemos estado viendo, en el marco de lo que hemos estado viendo de hacer comunidad, ética política y comunidad. Por ejemplo, podríamos emplear quienes tengan la fortuna de tener ¿cómo se llama? Un río. ¿Eso nos serviría para el modelo EPC? ¿Tener un río? Sí, ¿por qué? ¿No? Porque un cerro, no sé, o qué otro tipo de recursos, que hay una zona industrial, sí, porque ese tipo de cosas, eso mapearíamos. Y organizaciones sociales, por ejemplo, tengo muy claro que en el Estado de México, es que me están llegando así muchos WhatsApp de lo de Durango, por favor. Perdónenme si ando así con un ojo así. Organizaciones sociales que hay en nuestras comunidades. Por ejemplo, en mi barrio hay un grupo trabajamos la pirotecnia de donde yo vengo. Entonces hay una comunidad pirotécnica organizada desde donde yo vengo. Y así responder esas preguntitas que están ahí. Actividades económicas en nuestro barrio. ¿A qué nos dedicamos? Y bueno, por ejemplo, hay compas de aquí de Nesa, ¿no? Que pues nos dirán, no, pues en Nesa tal cosa, pero en Tultepec tal cosa, pero en de las diferentes zonas del estado que nos juntemos, y entonces vamos a revisar las actividades económicas y van a ver que esto en un futuro, cuando lleguemos a la parte de economía social y solidaria, nos va a servir mucho, pero incluso para ya la planeación de actividades. Pero ya me estoy adelantando porque quiero convencerles de que sí funciona. Y además ya lo hemos hecho también, o sea, tampoco no es el hilo negro, Viviana, aliviánate. ¿Va? Entonces, Tere, ya bajaste la mano, no, la había visto otra vez, pero no, ¿verdad? Ya no. No, ya no, ya. Súper chula. Entonces, Glo, yo sé que nos faltan algunas personas, pero ¿te parece bien que nos mandes a quienes ya somos del Estado, que nos hagas el servicio de un cachito del Estado, nos vamos a un grupo, otro cachito del Estado a otro grupo, y quienes aún no tengan, nos haces el paro de ya preguntarles que se quedan contigo en las salas y general, para que ya empecemos el resto? ¿Les late? Acuérdense, en esta parte de los equipos ya no es tan la voz cantante la tenemos que llevar ahí ustedes, en realidad, ya no quienes facilitamos, ¿no? Entonces ahí, intencionarle, pues, decir nuestra voz, estamos en el mismo barco, somos del mismo equipo, somos partido movimiento, y entonces requerimos, así se acuerdan cuando decimos que la gente no participa, acá también opera. Hay que ser participativas, hay que intencionar, y como nos decía Chicharo el otro día, nuestra voz es muy importante. No nos anulemos, no anulemos nuestra voz. Es importante lo que tenemos que decir, ¿va? Entonces, como ya me excedí too much, porque Glo dice, ¿a qué hora, morrita? Ya estuvo, ya, ya me fui hasta las 8:29, entonces vamos a terminar 25 minutos, 8:55. ¿Les late esta conversación de lo que
recursos, organizaciones y actividades económicas. Y estaba subrayado todo lo que tenemos, en qué condiciones, pero estaba subrayado abajo y problemáticas de los recursos, problemáticas de las organizaciones y problemáticas de las actividades económicas. Y ahora sí, neto, chitón, Viviana, me toca ser mirona de palo, aunque seguro voy a querer hablar muy bien de mi pueblo, Tultepec del Estado de México. Glo, un montón de gracias, chula. Listas. Entonces vamos con el primer grupo del Estado de México, ¿vale? Poco a poco nos va a ir llevando la máquina, entonces tengan paciencia. Gracias. Ya comenzaron a irse a una de las salas, que es la número 1, va a ser número 1 y número 2, las salas que nos vamos al Estado de México. Vale. Por ahí hay un par de compañeros o compañeras que todavía tienen, les hace falta origen y el nombre, si nos hacen favor. Nos ayudan muchísimo con eso, porque como además es manual, es un poquito más lento. Lluvia creo que es del Estado de México, ¿eh? El profesor Jesús Ramírez también creo que es del Estado de México. Y David también es del Estado, ¿no? Profesor Jesús Ramírez, ¿me dijiste, perdón? No. Sí, Lluvia sí es del Estado de México. Lluvia ya la tengo aquí, la mandamos a la sala 2 para el nuevo grupo del Estado de México. Alejandro, Yuridia, es Estado de México. Mandamos a Viviana, bueno, mando a Vivi al final. Enrique Sandoval también se va a sala 2. Víctor Hugo, sala 2, Estado de México. Me dices que el profesor Jesús también es Estado de México. Jesús Delgadillo es Ecatepec, Estado de México. Me falta un poquito Alejandro Cervantes, David González. Alejandro Cervantes es del Estado de México. Vidal Rojas del Estado de México. Entonces, sala 2. Cervantes, sala 2. Ok, ahora vamos, ya tenemos a Vivi, la mandamos de una vez entonces a Vivi, querida. Nos queda en nuestra sala David, Margarita es Baja California, la asignamos a la sala 3. La compañera Brisa también a la sala 3. El compañero David González Arellano. ¿A qué sala? David es del Estado de México también, ¿eh? Correcto, a ver, entonces lo mandamos, espérame. Ahí lo asignamos a la sala 2 sería. Y ya nada más quedamos en la sala sin asignar tú y yo, pero yo me quedo aquí para regresarlos. ¿A ti a cuál te asignó, querido? Pues yo soy de la Ciudad de México. Pero pues ¿no te quieres ir con los de Baja California? ¿Están solitos, solo son ellas dos? ¿O si hay algo que guiarles o así? Pues si quieres, sí. ¿Cómo ves? Porque sí, así quedaron las dos. Mira, te voy a decir antes que te vayas. Sala 1 quedaron 11 compañeros, sala 2, 11 compañeras, y sala 3, solo Brisa y Margarita, solo 2. Órale, si quieres, mándame allá. Okay. Va, y ahorita yo voy a escribirle a Vivi si necesita que le mandemos la captura de pantalla de lo que presentó. Bueno, la presentación, vaya, ¿vale? Para los equipos, ¿no? Por si no lo lograron apuntar o así. Órale. Vale, bye, Adriano. 3. Bye.
Hola, compañera Mitzi. Listo, maestra Vivi, ya estamos aquí, los 27 que somos en la... A la Glo también me dice maestra, maestra Glo. Es súper, muchísimas gracias. Pues eso, vamos a pasar ya saben, al compartir de lo que cada equipo visualizó, y pues ahí ya dejar el micrófono para compartir, pero recordar, ya habíamos visto sesión de sospechómetro y recuerden es tenerlos todos nuestro sentipensar abierto, porque recordemos, hay que hacer la vinculación de eso que estamos diciendo que son nuestras concepciones, nuestras prácticas, que ya me eché yo el rollo al principio, casi 10, 12, 15 minutos me eché, creo, y ahora con este contexto vamos a tener que mirar después de la exposición cómo estos elementos corren, no corren, etcétera. Entonces, abramos ahí nuestro sentido. Adelante, por favor. El equipo 1, si les parece bien. Maestra Vivi, voy a proyectar lo que capturamos y ahorita uno de los compañeros lo va a presentar. ¡Órale! A ver si se ve. Déjenme subirle un poquito. Ya se ve. Ok. Ya. Ahora sí, cualquiera de los compañeros que participaron, si nos puede ayudar, por favor. ¿Quién de los que estaba en el equipo número 1? Ya dijo Daniel. Daniel. Adelante, Daniel. Sí, bueno, pues en la parte de recursos creo que sobresale principalmente pues mucho la diferencia geográfica, ¿no? Como muchos compañeros son del sur y de la parte más alejada del centro del Estado de México, muchos de los recursos que pues ellos mencionaron a mí me sonaron inclusive algo pues lejanos, ¿no? De mi realidad inmediata. Un compañero mencionó el río que viene del volcán, un río que disminuyó su cauce, la tierra del monte, la leña o la madera, algunos problemas de estos recursos pues que se deforestaban y se tardaban mucho en volver a crecer los árboles y que muchos de los pozos y los recursos hídricos pues se han estado secando. También pues mencionaron el campo, el monte y los problemas con los linderos y bueno, en la parte más de acá por oriente norte, de Catepec, otro compañero creo que era no recuerdo el municipio, pero digamos zonas similares en tanto que son zonas dormitorio, donde pues vive la clase trabajadora que va a trabajar en el sector servicios en la Ciudad de México principalmente. Pues igual los recursos principales pues los que vimos fue comercio minorista y el servicio del transporte público. Y bueno, pues en ese sentido, las organizaciones que vemos alrededor de esos recursos, pues son en general en todos los municipios las organizaciones de mototaxis, organizaciones que están, digamos, aglomeradas a través de mejorar la calidad de sus servicios públicos. También hay cierta resistencia y organización para detener la deforestación, principalmente en estas partes que mencionábamos de los bosques. Hay organizaciones de comuneros que disputan territorios y pues también en la parte más ya de Oriente y por acá, pues hay organizaciones de comerciantes, hay asambleas de tianguis para organizar los espacios y las ventas, hay rutas de transportistas que se organizan para pues distribuirse estas como tarjetones para poder circular y tener una ruta. Y bueno, también sindicatos de taxistas. Y pues los problemas que vimos en estas organizaciones es que muchas veces no son organizaciones que surjan, ¿no? De estas personas que forman parte de estas comunidades de actividades económicas,
sino que pues a veces son y responden a intereses particulares y pues y en consecuencia pues no ven por el bien colectivo, ¿no? Sino que muchas veces inclusive ponen sus intereses sobre la seguridad social de los demás o sobre sus ingresos. Y bueno, ya para no hacerlo largo, en las actividades económicas, pues se observó el turismo, el criadero y la venta de truchas, en la zona industrial las empresas grandes como Nestlé, Bosch, estas multinacionales, con el comercio minorista, pues los tianguis. En algunos problemas que observamos, pues es que no hay lugares suficientes y hay problemas por la disputa de la plaza, en la engorda de animales, la res, la puerco, la venta de barbacoa. Las carnitas o venta a carnicerías, porque un compañero mencionó que se engordaban en su región a estas reses que posteriormente se venden. Y bueno, pues en Acambay es la compra de leche. Y bueno, en la zona más de Oriente Norte, pues de comercio informal, los municipios de dormitorios, vecindades y demás. Algunas industrias también multinacionales como en Corona Heineken, la presencia de crimen organizado, en muchas de estas organizaciones que ya habíamos mencionado. Pequeños lugares ecoturísticos, pequeños lagos, mercados dominicales, tracción, hay un abandono del campo y bueno, pues no sé si uno de los profes compañeros quisiera complementar. Hola, buenas noches. Soy Mario Luna de Coacalco. Sí me gustaría, bueno, nada más como hacer como mencionar o recalcar que ahorita que estuvimos en ese ejercicio, me pude dar cuenta de que, justo como decía el compañero que habló antes que yo, que sí vimos como dos realidades al menos dos realidades muy diversas, en el sentido como de los municipios rurales y los municipios como más que son de la zona conurbada, la Ciudad de México. Y bueno, para mí fue como un poquito confuso a la hora de participar en el otro espacio, porque sí, cuando dijeron territorial, yo primero estaba pensando como en hacer un pequeño diagnóstico de no sé, Coacalco, que es donde yo vivo, y pensar en recursos específicos como los de infraestructura, los humanos y los naturales, y de ahí empezar a explicar como en base a estas tres como columnas de análisis que planteaba Vivi. Pero ya cuando vi que era como mucho más amplio, ya no, pues ya, o sea, como que me confundí un poquito en eso. Ya no sabía si hablábamos como es el Estado de México como un territorio que es enorme y está bien difícil como sintetizar en nada más como en unas cuantas particularidades. Yo pensé que era como más hablar del territorio más, no sé, como hacer un ejemplo específico del territorio en el que hemos vivido, en el que hemos hecho trabajo de campo. Nada más era como la mención que quería hacer. Gracias. Muchas gracias, Mario. De hecho, ahorita en la parte el corolario, vamos a retomar este elemento que acabas de mencionar. Muchísimas gracias. Ahora nos toca el HHH equipo 2. Profe. Ok, sí, gracias. Bueno, pues miren, no participaron todos los compañeros debido a la falta de tiempo, pero quienes hablaron, habló un compañero en relación a NESA. En NESA, el principal recurso con el que se cuenta es la gente. NESA está constituido en gran parte por una población que es trabajadora, empleada, obrera, y puede decirse que es una población que realiza una actividad en la que se prestan servicios o se trabaja como obrero. La principal actividad es la maquila de productos. Estoy pensando que puedan ser objetos de uso cotidiano, ropa, trastos, no lo sé, o algunas otras actividades que no señalaron, pero la principal actividad es la maquila. Aquí lo curioso es de que esta ya no se realiza en fábricas donde se reúnen a los obreros, sino que ya se realiza principalmente en casa. Eso es lo que se señala. En Nezahualcóyotl, en esa región, sí hay organizaciones, la gente está organizada. Aquí se señaló que hay desde organizaciones populares, que son muy diversas, hasta organizaciones de gremios, algo así, por actividad, ¿no? Quiero pensar en taxistas o transportistas, qué sé yo. Entonces sí hay organizaciones, pero el principal recurso con el que cuenta, pues es la gente, porque dijéramos esa zona
del Estado de México no podemos decir que cuente con recursos naturales importantes, o tal vez en algunas zonas rurales, pero principalmente Nezahualcóyotl es una ciudad que está debidamente muy poblada, pues. Por ejemplo, se señaló el caso de que también eso es un problema, hay problemas importantes, como es la atención oportuna de los servicios de atención a la población. Aquí se señalaba cómo en caso de accidente, muchas veces debido a la falta de atención oportuna, la gente no es atendida y llega a complicarse, incluso a morir. El punto de atención a veces tiene que ver con límites, con los límites que se tienen con el Distrito Federal, en donde por el hecho de no estar bien definido en dónde ocurre una situación o a quién le toca atenderla, se genera la falta de atención oportuna. En el caso por ejemplo, del compañero que habló, David González Arellano de Temascalcingo, bueno, ahí es un ambiente diferente, es una región completamente diferente en Nezahualcóyotl, propiamente ahí es más rural, ahí se cuentan con recursos para trabajar el campo, para la actividad, para la agricultura como actividad, pero se señala que principalmente ahí se cuenta con un tipo de tierra muy especial que permite fabricar objetos de barro. Es decir, la tierra tiene consistencia barrosa y la principal actividad de Temascalcingo tiene que ver con la creación de artesanías para la producción de artesanías de barro, perdón. Existe ya también la actividad industrial, empieza a penetrar en esa región, sin embargo no es lo más importante. Se señala, pues, bueno, que en esa zona, a diferencia, por ejemplo, de Nezahualcóyotl, se carece de las mismas organizaciones, la gente no está debidamente organizada. En el caso, por ejemplo, del compañero que habló de Tepoztlán, que es dijéramos, una región que se encuentra entre Temascalcingo, que es más rural, y Nezahualcóyotl, que es más urbana. Bueno, ahí se tenía como actividad principal, como recurso era lo del turismo, la cultura pues turística, que era el convento, el templo, y algunos otros monumentos históricos que atraían mucho turismo, mucha gente que iba de visita, y esto constituía una actividad que permitía generar recursos para la población. Pero ahora ya hay otras actividades que se han ido incorporando ahí en Tepoztlán y que tienen que ver con actividades más modernas, ¿no? Como aquellas del acopio, del control, de la venta de productos que se hacen por internet, ¿no? Hay un buen compañero que habló de Catepec, que ahí también se cuenta, bueno, ahí se cuenta con muchos recursos, pero principalmente es la gente, ¿no? Ahí él señala algo muy importante, que la gente sí se organiza, pero no se organiza en relación a organizaciones bien definidas, sino más bien la gente se organiza en relación a referentes políticos. Es como la gente que trabaja con el presidente municipal o que apoya al presidente municipal, se apoya en función precisamente de esa figura o de ese referente político, y algunos otros más, el diputado local o los diputados locales, los diputados federales, etcétera. Y bueno, a eso habría que poner atención a ese tipo de organizaciones. En el caso de la compañera Vivi que habló que es de Tultepec, bueno, ella señala que en esa región la principal actividad durante mucho tiempo fue la pirotecnia. La gente se dedicaba a la creación de juegos pirotécnicos o de materiales pirotécnicos, pero ahora con la cercanía o la construcción del aeropuerto han empezado a construirse ahí bodegas de almacenamiento que, bueno, van a generar pues actividad, van a generar empleos, y esa cercanía con el aeropuerto va a hacer que se genere un cambio eh, en muchas de las actividades que se venían realizando en la región. Yo en mi caso quisiera aprovechar que yo estoy en Tenancingo, Estado de México, el sur del Estado de México, que comprendería la parte oriente, vamos a decirlo, del sur del Estado de México.
si lo dividiéramos en dos. No es lo mismo la parte que corresponde a Tejupilco, que es la tierra caliente del Estado de México, y la parte que corresponde a Iztapan de la Sal, dijéramos, en donde está ubicado en esa región Tenancingo. Tenancingo, la principal actividad es el comercio, pero también es la actividad agrícola. Tenancingo, Villaguerrero, Coatepec, Harinas, son municipios que se destacan sobre todo por la producción de flores. Aquí se producen flores que gran parte de ellas se exportan a los Estados Unidos, a Europa, a otros países, incluso hasta Japón. Y es una actividad que está conformada por empresas, son empresas las que se dedican a la producción de flores. Y hablemos de que existen, yo creo, unas 40, entre unas 30, 40 o 50 empresas productoras de flores, y cada empresa llega a tener incluso de 500 hasta 800 empleados, trabajadores, pues, dentro de la empresa, que se dedican a todas las actividades relacionadas desde la producción de la flor, desde producir la planta, cuidarla, abonarla, fumigarla, etcétera, hasta cosechar la flor, es decir, el corte, y luego viene el empaque, la transportación, etcétera, ¿no? Es una actividad compleja. Entonces ha sido la principal actividad, y el comercio, aunque también el campo. Aquí las organizaciones sí existen. Hay los campesinos están organizados en ejidos, y los ejidos a su vez conforman uniones de ejidos, vamos a decirlo, en diferentes municipios. También están organizados los que tienen bienes comunales, y también forman uniones de pueblos que pertenecen a esos bienes comunales, o a los pueblos en donde se establece ese tipo de tenencia de la tierra. Y existen otras organizaciones de tipo político, los sindicatos. Los maestros, por ejemplo, están organizados en sindicatos, y aquí en la región hay una región, el sindicato, en este caso, al que pertenezco, tiene en la región una región propiamente con un representante sindical para toda la región, o un coordinador regional, vamos a decirlo, con sus instalaciones, y muchas actividades que se realizan por parte de los sindicatos tienen que ver precisamente con intereses propios de la región. En el caso de los trabajadores agrícolas hay una gran desventaja de que no están organizados, es decir, no se les permite el poderse organizar en sindicatos. Todos nosotros conocemos cuál es esta modalidad de contrato que impide la organización, y creo que ahí se da un área de oportunidad para que pudiéramos nosotros trabajar y poder organizar a toda la gente que se dedica al comercio y que no está organizada para, pues dijéramos, defender sus derechos, sus intereses laborales en muchas ramas, tanto en el comercio como en la actividad industrial y en la actividad agrícola, y en muchas otras más, sobre todo en las actividades también en las que se prestan servicios. Hay muchos empleados públicos y privados que ahora sí no prestan, no están organizados en sindicatos que les permitan defender sus derechos. Es cuanto. Muchas gracias, profe. Incluso ahorita colocaba yo en el chat que esto último que acabas de mencionar, de ya la parte organizativa en términos de ya lo perfilar propuestas, así dije, me imaginé a Tere Cortés, que es la compañera que empuja todo lo de economía social y solidaria, así diciendo, yay, yay, el profe le atinó. Muchísimas gracias. Y le cedemos la palabra a la persona que va a representar al equipo 3, por favor. Gracias. Vivi, del equipo 3 estaba la compañera de Nuevo León y Baja California, pero la maestra Margarita se tuvo que retirar porque estaba en otra reunión, y la compañera de, creo que de Baja California, creo que tenía problemas técnicos porque no pudo comunicarse, pues. Ah, de acuerdo, Adriano, sí, sin ningún problema. Y bueno,
Fíjense el ejercicio, e incluso ahorita lo que acaba de mencionar el profe, cómo ya estos aspectos, bueno, por orden, plantearon en un momento determinado cómo en la parte del Estado de México hay dos zonas, ¿no? Que se pueden agrupar, mencionan rurales y quienes ya estamos más como para la zona conurbada, ¿no? Y hay una diferencia abismal, comentaba uno de los compañeros, mientras en unos espacios todavía se tienen los recursos naturales que sabemos, como son los ríos, toda la parte de la siembra, en otros espacios ya no tenemos eso, pero tenemos otro tipo de recursos. Incluso yo pensaba, si hacemos este ejercicio ya en términos de cómo se empezó a perfilar un poco en un momento en los equipos donde, por ejemplo, hiciéramos la agrupación de NESA, ya la observación que hacía Mario respecto a qué hubo, ¿no? O sea, no tenemos las mismas condiciones y tiene toda la razón. Lo ideal es que nos agrupemos. Perdón, pero es que esta parte de lo técnico, la verdad es que si empezábamos a definir por municipio, iba a estar como un poco más complejo. Lo que queríamos era mostrar cómo esto nos va dando pauta para, esto es parte del diagnóstico participativo. Pero decía yo al inicio, cómo vinculamos, regresemos al asunto de nuestras prácticas, nuestras concepciones, y este es nuestro contexto. El contexto en donde desarrollamos esas prácticas y que esas prácticas, como dijimos ahí, era incorporar más militancia a nuestro partido movimiento. Fue una de las prácticas que decíamos que teníamos, ¿no? Que decía sumar simpatizantes y generar espacios de reflexión. Esas son las actividades que hacemos. Y en nuestro ideario, ese sumar voluntades a nuestro partido movimiento y generar círculos de reflexión o espacios de reflexión tienen que estar atravesados por nuestro ideario, que son colectividad, memoria, soberanía y opción preferencial por las personas empobrecidas. Entonces, tenemos que ver si esa colectividad, memoria, soberanía, opción preferencial por las personas empobrecidas, que se traducen ya en nuestras prácticas de círculos de estudio, espacios de reflexión y suma de simpatizantes mediante el brigadeo, corren en los contextos en los que los estamos realizando. Y ahí ya el profe no se adelantó, sino que visionario dijo, pues es que aquí podríamos trabajar porque tenemos esta parte económica y sería valioso que intencionáramos. Pero también el compañero, discúlpame compañero que no recuerdo tu nombre, creo que Daniel, del equipo 1 mencionaba que la parte de las organizaciones, por ejemplo, de transportistas, que son grupos de interés, que incluso se mencionaba que tienen ya algunos vínculos con el crimen organizado, es una alerta que nos permite decir qué hubo con esas prácticas que estamos teniendo con este ideario y qué hacemos ahí en ese caso. No estoy diciendo que tomemos cartas en el asunto, sino tenemos que tener claro que esas organizaciones, que en muchos casos están vinculadas con el priismo, pueden tener implicaciones o ser un factor que obstaculice nuestra práctica. Entonces, ahí decimos, no nos metemos quizá en este momento en específico con los esfuerzos que tenemos como partido, movimiento o grupos organizados de círculos de reflexión. No le vamos a entrar al tema del transporte en este momento, porque eso nos excede, porque no tenemos ahorita la suficiente, digamos, fortaleza comunitaria que nos permita hacer frente a eso. Pero aquí el profe también nos decía, pero en este lado sí podríamos hacer algo. O en este otro. Hubo un compañero en el equipo en el que participamos, el profe y yo, que nos decía incluso ya ubicaba lo de una tratadora de agua, ¿no? Él decía, sí, se intenciona en materia de política pública porque en la zona donde habita todavía está el planteamiento de lo rural.
bueno, ahí, ¿qué posibilidades tenemos? Que ya nos fuimos incluso a la otra sesión que tiene que ver ya con un plan de trabajo que establezcamos. Entonces, lo que tendríamos que hacer ahorita de las problemáticas que fueron saliendo sería jerarquizar sobre sobre qué línea de trabajo podríamos agarrar, por ejemplo, el Estado de México. Ya se ubicó. En el Estado de México hay 2 secciones, hay 2, digamos, que podríamos dividir, incluso podríamos seccionar más, ¿no? Así, hay quienes decimos, incluso la Renace, ¿no? ¿Cómo trabajamos? Hay un agrupamiento de algunos municipios porque tienen que ver más con afinidad. ¿Afinidad de qué? De justo estos elementos. Que se produce ahí, si todavía es espacio rural, si es semirural, si ya está más en términos urbanos, si ya lo que se produce es en términos como lo que mencionaba el profe, si ya son maquilas, si ya son los corredores estos industriales. Entonces, ¿cómo le entramos ahí? Y estos 3 elementos, recordemos, prácticas, contexto y conceptualización o ideario, tenemos que ver si corren, si estamos haciendo que nuestro ideario cae bien en nuestras prácticas y esas prácticas están decantando adecuadamente en nuestro contexto. Hicimos el ejercicio así rápido, insisto, que quizá si lo hacemos ya más finito, como por municipio, o incluso, fíjense lo que voy a decir, que intencionemos hacer este ejercicio de el triple autodiagnóstico, sacar nuestras prácticas, nuestro ideario y nuestro contexto con el círculo de estudio o uno de los círculos de estudio con los que trabajemos. Y ya es de esa localidad en específico. Y van a ver cómo estos elementos de poder revisar y decir, bueno, es que decimos que sí tenemos que resignificar la vida pública, pero estamos identificando que en nuestros espacios de reflexión solamente estamos las mismas personas siempre. Pero ya identificamos que hay unas organizaciones de jóvenes ahí. A lo mejor nuestro espacio de reflexión tiene que abrir la posibilidad para acercarse con esas juventudes y como estrategia no les planteamos de entrada el círculo de reflexión, pero estamos mirando que les gusta el graffiti, no sé, estoy en realidad diciendo algo que a lo mejor puede ser un estereotipo porque siempre decimos juventudes, graffiti, pero no sé, que les gusta lo que tiene que ver con la bici. ¿Qué tal si hacemos un paseo ciclista con las chavas y los chavos? Y es una estrategia mediante la cual podemos hacer que ese círculo de estudio que hemos estado y que es muy valioso, pero que requerimos ampliar y fortalecer, a lo mejor tiene que tender un bracito hacia esa organización que estamos viendo con quienes no hemos tenido posibilidad de vincularnos. Y no necesariamente que ¿se acuerdan que habíamos dicho que estos son actividades de anclaje? Entonces, no vincularnos con estas compañeras y compañeros en términos del círculo de reflexión, sino que el pretexto sea más bien, como hizo el profe hace ratito, pues tenemos este perfil de organizaciones, tenemos este perfil de grupos en estos espacios, entonces quizá podemos acercarnos con ellas y ellos muy respetuosamente para que observen que nuestro ideario de estar del lado de las personas que han sido, que nuestra opción preferencial es por quienes han estado en marginación, decía él, quienes han estado, que tienen condiciones laborales pésimas, que no están aglutinadas para la defensa de sus derechos, pues ahí hay una opción preferencial, hay un grupo por el que podemos optar preferencialmente, ¿están de acuerdo? Y eso pues se vincula a lo que decimos de nuestro ideario de colectividad. Entonces ya vamos viendo ahí cómo nuestra práctica, que es muy valiosa, que son nuestros círculos de reflexión, ¿qué decir?
retoman lo que estamos viendo en la realidad para alimentarse y en realidad fortalecer lo comunitario desde la propia necesidad de la comunidad. No sé si me estoy explicando, y hasta aquí quiero dejar los elementos para abrir al pleno y que podamos identificar si corren nuestro ideario con nuestras prácticas y nuestro contexto. Y quiero también que Adriano y la maestra Tere me ayuden por si me fui de mambo, dicen en mi barrio, y no fui lo suficientemente clara de que estoy intentando, en qué tenor estoy intentando colocar el intercambio. Porfa, Adriano y Tere, me coachean, porque ya me resoné mucho yo. ¿Por qué no, Vivi, hacemos un caso práctico con algo en específico para hacer o sea, ese triple autodiagnóstico en los 3 momentos con un caso práctico de lo que salió aquí, para que los compañeros entiendan cuál es la lógica? Ok, entonces agarramos, bueno, aquí traíamos Mexicalcingo, Tenancingo, Tultepec, Ecatepec. ¿Les parece que tomamos, recuérdenme que otro más, alguno? Ayúdanos ustedes de lo que ustedes generaron, uno que agarremos de ahí. Uno del que ustedes traen. Tenancingo ya lo señalaste. Nos vamos por Tenancingo, profe, para Sí. armar la ruta toda. Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, en Tenancingo estamos de acuerdo que la Morena Tenancingo, como si todas y todos fuéramos ahí, nuestro ideario sí es colectividad, memoria, soberanía y opción preferencial por las personas empobrecidas. O sea, como partido movimiento. Eso es lo que nos mueve, ¿no? En Tenancingo. Colectividad, memoria, que es esto somos la síntesis de una lucha histórica, la defensa de nuestros recursos y opción preferencial por las personas empobrecidas. Esa es nuestras concepciones de lo que creemos que es para que está el partido movimiento. Va. Entonces, colectividad, memoria, soberanía y nos decantamos por las personas empobrecidas. SAS. Profe, ahí en Tenancingo tenemos círculos. Sí, tenemos. Círculo de reflexión. Incluso uno, ¿eh? Círculo Hay de uno reflexión. que está ya, no he subido los documentos de otro, pero ya tenemos. Va. Tenemos 2 círculos de reflexión. Entonces, Sí. ¿consideras, profe, que estos dos círculos de reflexión sí tienen en su pensamiento de lo que nos moviliza en estos círculos? Haz de cuenta que somos estos, que nos moviliza la idea de colectividad, de que somos un partido movimiento que viene de un proceso histórico en el que estamos por la defensa de nuestros recursos y que estamos del lado de las personas pobres. Seguramente sí, nuestros círculos, así estamos, porque todos nuestros círculos empujamos eso. Va. Y en Tenancingo, las condiciones que tenemos respecto a los recursos, ¿qué recursos tenemos ahí en Tenancingo? Tenemos recursos naturales muy importantes, la tierra, el clima. La tierra, el clima de Tenancingo es un recurso, además del suelo, es un clima muy favorable para el cultivo de muchos productos, aguacates, flores, maíz. ¿Y si se produce, profe? Sí se producen, sí. Tenancingo es una región en el sur, no como Michoacán, pero tiene una importancia muy grande en la producción de aguacate. Ah, súper. Sí. Aguacate. ¿Qué problemas veríamos, por ejemplo, aquí en esto, profe? Aquí el chayote incluso se exporta chayote a Japón. ¡Órale! Las flores, te decía yo, van a Estados Unidos. Sí. Es más, cuando te vengas aquí te voy a regalar unas rosas. Eso, gracias, profe. Entonces, hay incluso la parte productiva en términos de flores, aguacate y chayote está muy, muy fuerte. Y hay, por ejemplo,
¿Qué problemas tenemos con los recursos? Con esto que tiene que ver con el El cultivo. agua, por ejemplo, la lucha, el agua ya se está escaseando para riego, ya hay conflictos muy serios porque precisamente los que producen flores se roban el agua, ya el agua no alcanza, es decir, ya hay luchas incluso de pueblos que sean, comunidades que sean, en las que se han generado, tenido que enfrentar porque unas les quitan el agua a otras, y resulta que como el uso del agua se da a partir de concesiones, y algunas concesiones son de muchos años. Hablemos de unos 150 años en que a una comunidad se le dio la concesión para usar el agua, pero el nacimiento de esa agua está en otra comunidad que no es la que la usa. Un ejemplo. Pero la Es comunidad que la usa es la que tiene la concesión de... justamente desde hace muchos años, porque las concesiones las da el gobierno federal. Es decir, Claro, claro, con agua. entonces hay comunidades que, por ejemplo, se les ha dado tienen una concesión que servía para regadío de una zona ejidal, donde están conformados varios ejidos, pero resulta que ahora ya empiezan a cultivar algunos otros cerca de donde, dijéramos, sus terrenos están cerca de donde pasa el agua del que tiene la concesión, y pues ya se la roban, ¿no? Ya. Entonces a esos ejidos ya les llega poca, se dan cuenta que aquellos se la están robando, ellos dicen, pues, o no dicen, lo hacen clandestinamente, y ya empiezan Confrontación. las confrontaciones. Quiero decirte que un compañero, precisamente maestro, que es forma parte de un círculo de estudio, él está involucrado ya en ese Defensa. movimiento de la defensa para sus ejidos, o los ejidos donde él trabaja, para la defensa de esa agua, ¿no? Si ya, esto lo llevan ya a pleitos jurídicos y de movilizaciones y todo este asunto, por darte un ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, de que hay recursos, pero los recursos como el suelo, también ya, dijéramos, hay problemas porque hay contaminación del suelo debido a la producción de la flor. Para poder producir flores y que las flores estén de una calidad absoluta, se tienen que construir invernaderos. Entonces, aquí no tenemos invernaderos de 100 metros cuadrados, tenemos invernaderos que algunos abarcan hasta 5, 6, 10 hectáreas de terreno, tapados con hule, y dentro de esos invernaderos se fumiga con insecticidas, pesticidas que son demasiado, dijéramos, dañinos para la salud, Claro. ¿sí? Ya se tienen problemas de incluso hay un estudio que se hizo aquí, que lo hizo un francés, pero lo callaron, porque ya se generan intereses económicos fuertes, es decir, las empresas que venden, como Bayer, productos que están prohibidos en Estados Unidos, en otros países, aquí se siguen vendiendo como si nada, ¿sí? Claro. Lógico, estos productos han contaminado el ambiente de tal manera que hay poblaciones en las que ya se tienen registros de nacimientos con malformaciones en los niños, malformaciones congénitas producidas precisamente por la exposición de las mujeres embarazadas a ese tipo de contaminantes, Contaminante. pesticidas, insecticidas, fungicidas, etcétera, ¿no? Es Claro. decir, es tremendo. Imagínate permanecer 6 horas bajo un invernadero en donde se está fumigando con ese tipo de productos, y la gente que está ahí, te hablo de 40 obreros trabajando en un invernadero, las horas que permanecen ahí, y lo único que tienen como prestaciones sociales es el seguro, un seguro no muy bien dado, pero no tienen derecho, por ejemplo, tal vez les den algo de aguinaldo, pero no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a, como te dijera, otro tipo de prestaciones, ¿no? Si llega al grado de que si trabajas te pago, y si no trabajas te descuento el día, ¿no? Y también te puedo despedir cuando yo quiera, ¿no? Ellos no están organizados en sindicatos o alguna Lo que nos organización, decías. ¿sí? Claro. Y claro, es un poco complicado porque también pues estas empresas, muchas de ellas, también ya están involucradas en cuestiones de lavado de dinero, todo ese tipo de asuntos, ¿no? Entonces,
Si te das cuenta, el problema es complejo, ¿no? Mucho. Conocemos bastante, pero pues sería ahí interesante cómo ir planteando una estrategia, no de una persona, porque yo solo pues no voy a hacer nada. No. De hecho, estamos haciendo el ejercicio porque la idea es justo como vamos trabajando como comunidades e incluso decíamos, hay tareas que no podemos atender, incluso siendo varias personas, juntándonos varios círculos, no podríamos atender, pero podríamos identificar algunas otras que quizá sí se pueden atender, porque ahorita justo decía lo del agua, y entonces pensé que ya son grandes empresas, o sea, no son pequeñas personas productoras. No, aquí tenemos por un lado, en la producción de flor tenemos a las grandes empresas y tenemos a los pequeños productores, que Entonces, dijéramos, una línea podría ser trabajar con pequeñas personas productoras. en cantidad de producción, los pequeños productores producen quizás en la misma cantidad o tal vez más que las mismas empresas, es decir, solamente que los productores pues son, como te dijera, hay en una población, por ejemplo, tenemos una empresa y hay un dueño único, y los pequeños productores en esa población son 300, 400 personas que se dedican de manera particular a la producción de flor. Sí, no sé si Sí, si comprenda eso, ¿no? Entonces, por sí, un lado, claro. pequeños productores que esos no se rentan, esos siembran en su propio predio o rentan terrenos pequeños para producir cantidad que les permite una subsistencia, ¿cómo le podríamos llamar? Pues una subsistencia nada más para su vida, ¿no? Es decir, para que ellos puedan cubrir sus gastos, alimentación, vestido, educación, etcétera, y que a veces les va bien, a veces les va mal, ¿no? Va dependiendo de las condiciones. Cacho. Sí. Perfecto. Quiero tomar esta línea que ya, porque primero empecé y dije, no, pues esto, si ya son grandes empresas, la sobreexplotación, incluso pensando en lo de la contaminación que generan estos grandes invernaderos, pero ahorita ya vi una luz al final del túnel, que es esta parte de las personas que producen, pequeñas personas productoras, y porque me salto. O sea, esta es la parte de los recursos. Hay tierra, un clima propicio para la siembra, pero ya vimos, hay problemáticas en términos del agua, hay problemáticas porque ya hay confrontación en términos del agua y así, sentido común, dice el profe, esas confrontaciones no podemos resolver en esta comunidad, incluso si todas las personas, las 27 que estamos aquí, 26 ya, que estamos en esta sala, viviéramos ahí, en Tenancingo, podríamos resolver el asunto del agua y las concesiones. Estas 26 personas, no. En cambio, ya cuando empezamos a ver la parte de, por ejemplo, revisar, porque tendríamos que profundizar, la parte de los contaminantes, ¿no? El uso de los pesticidas. Podríamos esta comunidad, no trabajar con esas grandes empresas, pero a lo mejor sí empezar a trabajar estas 26 personas con algunos acercamientos con estas pequeñas personas productoras para intencionar, porque, híjole, la maestra Tere trae ahí un proyecto muy, muy interesante ya en términos económicos con personas productoras, y entonces empezar a ver, trabajamos con personas productoras ya en términos de organización, o sea, ya me estoy saltando de recursos, ya vimos problemáticas de los recursos, pero estamos ya agarrando el otro elemento de nuestro diagnóstico, que es la organización, pequeños productores, y le estamos pegando también a nuestra tercer columna, que es lo económico, que se produce flores. Y entonces podríamos ver, atender, intencionar que nuestro trabajo, no nos vamos por el agua, también se veía lo de la salud. Ahí hay un punto que a lo mejor podríamos ver de qué manera atender la parte de la salud, pero me quedo con el uso de pesticidas muy contaminantes en organización, pequeños productores, y en lo económico, flores. Esta colectividad que somos de Tenancingo, que somos un círculo de reflexión, que hablamos en nuestro ideario de colectividad, memoria, soberanía y estar del lado de quienes menos tienen, que hacemos círculos de reflexión, podríamos empezar a trabajar
con estos grupos o buscar un grupo, acercarnos con un pequeño grupo de personas productoras para ver la posibilidad de buscar agroecológicos que atienden, y además porque aquí en la Renace hay un área de compañeras y compañeros que se dedican, que es el sector trabajo, y que trabajan todo lo que tiene que ver con, ahorita si la maestra Tere me ayuda como a reforzar, y hacer el clic entre esta parte organizativa, económica de los recursos con una práctica distinta que abonaría a que las condiciones en Tenancingo de este sector en específico mejorara, pero incluso el propio círculo de reflexión que somos de Tenancingo estaría colaborando y ya en la práctica con los compas. Levantó la mano también el compa Adrián, pero le cedo la palabra primero a la maestra Tere y terminando la maestra Tere, nos iríamos con el maestro Adrián. Gracias. Sí. Quisiera justo para focalizar la problemática que vamos a atender, contarles una experiencia, ¿no? Que creo que puede ir ligada a esta situación de las flores. En Hidalgo hay una cooperativa que ustedes saben que las aguas negras de la Ciudad de México van a dar a Hidalgo. Entonces, ¿qué ha hecho esta cooperativa? Pues hacer todo un proceso de limpieza del agua. Entonces, pensando en esta problemática de los compañeros pequeños productores, podría verse la posibilidad de empezar a hacer un proceso, número 1, de limpia de tierras, ¿no? Empezar a platicar con ellos, a ver cómo están produciendo, qué están produciendo, qué tipo de insecticidas hay, y empezar a hacer una pequeña transformación, ir haciendo un proceso de limpieza de tierras, de abonos orgánicos, de insecticidas orgánicos, ¿no? Ir haciendo todo eso. Entonces, ¿qué es lo importante de hacer todo este pequeño diagnóstico? Identificar las problemáticas donde sí vamos a poder trabajar como colectividad. Y las otras grandes, quizás más adelante con otros actores, por eso es tan importante ver las organizaciones en el terreno, porque esas organizaciones, algunas pueden ser nuestras aliadas, por ejemplo, en este caso los comuneros, los ejidatarios se vuelven aliados de nosotros y nosotras como organización, porque hay una estructura ya que quizás si empezamos a platicar con ellos, a decirles y a mostrarles y llevarlos. Hay experiencias bien importantes que se llama de campesino a campesino, donde juntamos compañeros campesinos de distintas zonas y que empiezan a platicar entre ellos y que empiezan a complementar sus saberes. Entonces, también este ejercicio nos permite identificar zonas, ¿no? Por ejemplo, la zona que decían los compañeros de Villa del Carbón, toda esta zona que es boscosa, ¿no? Y que se está vendiendo y que se está generando ahí cuestiones de venta de la tierra, ¿no? La deforestación. Entonces, ¿cómo podemos ir sumando los distintos espacios, el complemento de saberes de distintos lugares para llegar a tener una solución conjunta? Entonces, por eso es tan importante que vayamos conociendo en el territorio. Si ustedes pudieran hacer su mapa de cada uno de los municipios en los que viven, ¿no? Que pudieran hacer, a ver qué recursos hay, qué organizaciones están ahí, cuáles son las actividades económicas. Para darle eso que estás diciendo, perdón por la interrupción. No, viene. Pero hacerlo con otras compañeras y compañeros de ahí de nuestra localidad. O sea, es decir, no que yo viví, hago el mío sino que voy con el círculo y lo hacemos conjuntamente, ¿estás de acuerdo? Ya, perdón, sí. Era mi punto. Justo es cómo de manera colectiva vamos encontrando la problemática que sí podemos atender. Y con los saberes colectivos empezamos a identificar qué tendríamos que ir haciendo en el camino.
qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer, ¿no? Y hasta dónde. Entonces, esto nos da un panorama muy claro de las distintas etapas que tenemos que ir siguiendo para empezar a incidir en las problemáticas comunitarias. Esto también nos ayuda a identificar los grandes problemas y los pequeños problemas, en cuáles sí podemos incidir como comunidad y en dónde necesitamos aliados más fuertes. Entonces, ese sería como mi aportación para que ustedes vayan identificando el por qué se hacen este tipo de ejercicios. Es un pequeño diagnóstico de la comunidad que nos da las claves para identificar los problemas que la comunidad puede intervenir. Ahora sí le doy la palabra al maestro Adrián. Gracias, Tere, Vivi. Sí, miren, compañeros y compañeras, ahorita que estaba hablando Vivi y escuchando a Tere, al profesor Jesús, estuve pensando y diciendo, a ver, casos exitosos de organización. Y la verdad es que me vienen muchos a la mente. Pero yo, antes de comentar esto, me quedé mucho reflexionando con lo que comenta Tere. Nosotros vamos iniciando procesos de organización. Vamos iniciando con este modelo que se llama EPC, ¿no? Y con algunos otros modelos que se han aplicado y que incluso ustedes, antes de que estuviéramos platicando aquí en este grupo de reflexión, antes de que les presentáramos el modelo EPC, muchos de ustedes hacían organización comunitaria, ¿no? En sus comunidades, como parte de esa comunidad, traen esa experiencia. Entonces, reflexionaba yo, este modelo de diagnóstico participativo, ¿para qué nos sirve? Este es un paso más. Recuerdo que con Palomino habíamos visto lo que era el pastel de la liberación y los grados de organización que hay. Entonces, de repente podemos quedarnos en la organización y decir, bueno, vamos a hacer una celebración y nos juntamos entre vecinos, hacemos la celebración, nos conocemos, conozco a mi vecino o vecina que no la conocía, lo saludo, entonces, pues está bien, ¿no? Y termina la celebración y después de eso quizá ya no hay nada más. O sea, nos reunimos para organizar esta celebración. A lo mejor el objetivo era empezar a crear estos vínculos y lazos entre la comunidad y se logró. El propósito del diagnóstico participativo es ir avanzando, dar un paso más, ¿no? Profundizar en el diagnóstico de las necesidades de la comunidad, pero con la participación de la comunidad. Entonces, hay tres elementos, ¿no? Primero, con qué recursos tenemos, luego, qué organización contamos y qué actividades se realizan. Algo que ahorita estaba reflexionando mucho es que de repente, cuando hacemos el diagnóstico, vemos que la necesidad es mucha, o sea, la problemática puede rebasarnos, e incluso cuando eso sucede, a veces nos mete como en una frustración de no poder alcanzar. Entonces, parte del diagnóstico de la organización que tenemos es también poder ver qué tanto podemos influir en un problema en particular, ¿no? Entonces, bueno, yo ahorita pensando vamos nosotros ahorita trabajando este modelo, la intención es que lo podamos ir llevando con estas figuras que ya tenemos, que son los círculos y círculos de estudio. Quizá el análisis que se haga de estos círculos va a ser más local, ¿no? Y nos podemos juntar con otros y hacer un diagnóstico más grande de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, en una comunidad donde hay 3, 4 círculos, pues quizá el diagnóstico puede ser más profundo, pero vamos a ir caminando paso a paso. Y yo creo que esto lo que nos permite es ir potenciando la organización, ¿no? Y fortaleciéndola para ir viendo ya problemáticas más complejas y grandes. Les comento así muy rápido, ¿no? Por ejemplo, en el caso del desafuero, que es algo que a veces yo hablo mucho porque me sorprendió cómo fue la organización. Con Andrés Manuel en el 2001, cuando él llega a la jefatura de gobierno, hay un área que está en el gobierno que se llama Participación Ciudadana y se dedica a hacer esta inserción comunitaria, ¿no? A crear estos círculos de organización que en ese momento se llamaban comités. Los comités son vecinos de las colonias. Estos vecinos, con ellos se comienza a hacer planeación participativa o diagnósticos participativos.
de qué es lo que se requiere. O sea, no llega un gobierno, una autoridad o alguien de la RENACE o alguien con una intención a decir, yo creo que tu comunidad necesita esto, y la comunidad la que comienza a organizarse. Entonces, comienza a crearse esta organización en las colonias y se pasa a un siguiente paso, que es un tema de presupuestos participativos, donde la comunidad participa y decide cómo los programas sociales, cómo se van a implementar en su colonia, no en la ciudad, en su colonia. Luego pasan a un tema de seguridad, que era también un tema que ya empezaba a pegar en la ciudad de México, en el Distrito Federal en ese entonces. Entonces, ellos comienzan a discutir qué es lo que pueden hacer para ir previniendo la seguridad. Y yo creo que eso fue un paso muy importante, porque ya en el 2007, 2008, la Ciudad de México o el Distrito Federal en ese momento, con toda la violencia que se vivía en el país, fue una isla. O sea, se vivía muy seguro en la ciudad y no escuchabas casos de muertos, colgados. Bueno, en fin, es un siguiente paso que se da en esa organización. Y bueno, va fortaleciéndose. Y cuando llega el momento del desafuero, esa organización que se comenzó a dar de manera muy pequeña, cuando es el desafuero, salen a tomar las calles. Y de manera muy, digo, no es espontánea, porque son organizaciones o son grupos de vecinos organizados que de manera pues muy rápida, porque todavía no estaban las redes sociales para hacer convocatoria, Andrés Manuel llamaba en la mañana y en la tarde había 500,000 personas en el Zócalo. Bueno, y hay otras, ¿no? Por ejemplo, se trabajó con cooperativas que también, lo comentaba Tere, comenzaban eran cooperativas de consumo, empieza a organizarse la comunidad, hacen el diagnóstico de su colonia y después van atendiendo otra problemática. Entonces, la reflexión que quería hacer con ustedes es esa. O sea, quizá cuando hagamos nuestro diagnóstico vamos a ver problemáticas muy grandes, y quizá cuando veamos el nivel de organización que tenemos en nuestra comunidad pueda ser no tan grande todavía, que no haya, por ejemplo, lo que decía el profesor Jesús, no hay sindicatos, o puede haber ya grupos organizados de comuneros. Entonces, eso nos va a ir dando elementos para ir viendo de qué manera podemos ir resolviendo esa problemática que estamos planteando. Pero ahorita yo creo que este ejercicio lo podemos ir haciendo a una menor escala, con nuestros círculos que tenemos, ¿no? Que ellos vayan participando y que vayamos resolviendo esas pequeñas problemáticas que hay en la comunidad, ¿no? Que el árbol de problemas que bueno, que es un tema que va a ver luego la maestra Viviana con ustedes, que ya es la jerarquización de los problemas, pero que este método de trabajo nos sirva para eso, ¿no? Para ir viendo poco a poco cómo vamos a ir resolviendo esos problemas. Y yo creo que a la medida que la organización se va fortaleciendo y que vamos encontrando otros actores que pueden ser aliados en alcanzar algunos objetivos, podemos ir cada vez resolviendo problemáticas más grandes de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, quería yo compartir con ustedes eso. Creo que en algún momento pues, sería importante meter en estos temas como algunos casos exitosos de organización, ¿no? Que se comienza a hacer este ejercicio, ¿no? De planeación participativa, que yo creo que eso es lo importante. Pero bueno, ya va a acabar el tiempo, entonces, Okay. Vivi, te dejo para que cierres. Sí. Cierras, Vivi. Yo quería compartirles a los compañeros rápidamente. ¿Por qué no hacen su mapa? Hacen su mapa de la comunidad, caminen la comunidad, hagan el mapa, identifiquen cosas que a lo mejor ahorita no recuerdan, caminen la comunidad, identifiquen los negocios, identifiquen las problemáticas, ubíquenlas en el mapa. Eso es bien importante que ustedes tengan claro en dónde se están generando los problemas. A lo mejor en una esquina hay un problema de basura, que se junta toda la basura, identifiquen. Hay que ir identificando, váyanse con su mapita, vayan armando su mapita, hagan las calles, identifiquen en el territorio dónde están ubicados los problemas, ¿no? Porque eso nos va a ayudar también a tener claridad, ¿no? Así es. Que a lo mejor hay un problema de deforestación, pero hay una zona abandonada, un terreno abandonado por ahí. Entonces es bien importante que hagamos el mapa de la comunidad, que vayamos identificando dónde están las organizaciones en esa comunidad, dónde están las áreas de producción o los comercios fuertes, dónde se ubican. En el caso del profesor
profesor, sería interesante identificar dónde se encuentran cada uno de esos pequeños productores. Sí. Oye, Tere, y yo nada más quisiera, muy rápido, sobre esto que comentas que es importante, este ejercicio de planeación participativa se tiene que hacer con los círculos. O sea, sí es importante que nosotros lo Exacto. caminemos, pero es mucho más importante que sea el círculo o la figura organizativa con la que vamos a Exacto. trabajar, ¿no? O sea, ya están los círculos, ya hay una figura, no tenemos que ir a buscar otra figura, ya está ahí, con ellos hay que invitarlos a hacer este ejercicio, ¿no? Perdón, nada más era comentar esto. Sí, perdón, tienes toda la razón. No solamente con los círculos, con la gente que trabajamos en la comunidad haciendo las fiestas. Ahora hay que decirle, sí, nos reunimos para las fiestas, pero también es importante conocer nuestra comunidad, las problemáticas que nos aquejan, y van a ver la diversidad de cosas tan maravillosas que van a encontrar. Listo, maestra Vivi. Sí, yo pues ya en realidad no, nada más, porque ya lo dijeron y tienen toda la razón, es hacerlo colectivamente, pero recordemos, vayámonos a los dos pasos anteriores, porque sí son importantes, ver qué concepciones tenemos, qué ideas tenemos de para qué estamos como organización, como círculo de estudio, como eso, o sea, para qué decimos es nuestro objetivo, esas son nuestras concepciones. Nuestras prácticas, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, con quién lo hacemos. Y después estos elementos del contexto. En el contexto incorporamos recursos, organizaciones y actividades económicas. Cuando vemos si estos tres corren, incluso hicimos ahorita el ejercicio con Tenancingo. Yo me llevo el compromiso de pasar eso a la cajita de jerarquización de problemáticas. Adriano ya estaba adelantando, y lo agradezco mucho, la parte de ya el árbol de problemas. Claro, necesitamos, yo con este ejercicio que hicimos en línea, ahorita, de Tenancingo, traer el cuadrito con lo poquito que conversamos ahorita, que en realidad tiene que ser más profundo, etcétera, pero es el cáliz para que aprendamos el método. Esa es la idea, que podamos dejar el método para que después podamos desplegarlo y no se requiera que esté nadie más que la comunidad con la que trabajamos, y esa comunidad va a aprender el método y luego va a poder replicarlo. Es todo lo que queríamos compartirles. Y yo agradezco mucho la posibilidad de que podemos platicar y podemos ir identificando cómo hay estrategias que no es descubrir el hilo negro, en realidad es regresar a la práctica, a la realidad que ya traemos y que incluso puede ayudarnos a dinamizar algo que estamos viendo que, híjole, tal vez no estamos logrando como llegar a más gente, porque salió en nuestras dificultades, recuérdenlo, o sea, como que ya está los medios de comunicación muy avasallantes. Entonces, ¿qué hacemos? Pues es buscar una estrategia, darle la vuelta por otro lado, y entonces le entramos por este asunto. ¿Qué hacemos con pequeños productores de flores donde hay un asunto de contaminación? Y entonces ver si utilizamos, agropesticidas, ¿no? Se llaman algo así, o qué hacemos, lo que ya la maestra Tere nos platicó. Pero mi compromiso es que traigo como ejemplo a la siguiente sesión esta jerarquización de problemáticas para que arranquemos con el árbol, o sea, empezar a estructurar el árbol y ya después saltarnos a un plan de acción que haríamos como Brigada Tenancingo de 20 y tantas personas que estamos colocadas en este espacio. Estamos haciendo el cáliz, acuérdense, el ejercicio. Somos de muchos lados. Y la maestra Tere nos dice, vayamos a nuestro espacio. Adriano complementa con nuestro grupo, círculo de reflexión, y hagamos este ejercicio. Y si vamos viendo cómo va saliendo y cómo se va hilando para nuestro plan que permita ser base en la comunidad, ya el círculo de reflexión está convencidísimo, pero esta otra estrategia nos permite llegar a otras personas que a lo mejor cuando les planteamos, vengan al círculo, como que no se convencen tanto, pero entonces vamos a colaborar con esa comunidad para que vean que sí hay posibilidades, que esto es el modelo EPC. Sí hay posibilidad de hacer las cosas diferentes. Cuesta mucho trabajo, me cae bien cañón, pero
digamos, por eso nos decantamos por esta opción política, porque es la que está dispuesta a poner toda nuestra carnalidad, nuestra intencionalidad, nuestra emotividad para que las cosas se transformen, a pesar de todo, de absolutamente todo. Tengan excelente noche, todas y todos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Vivi, para cerrar, ¿cuáles son los 3 elementos del triple autodiagnóstico? Para que Así, lo vemos. concepciones, lo que creemos, nuestro ideario. Prácticas, es decir, ¿qué hacemos como organización? Como organización. ¿Qué hacemos? ¿Con quién lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles han sido nuestros aciertos y cuáles han sido nuestras dificultades? Y finalmente, ¿en qué contexto lo estamos haciendo? Y en el contexto incorporamos recursos, incorporamos organizaciones y actividades económicas. De todos modos, les vamos a pasar esta pequeña presentacioncita para que hagamos el ejercicio como nos proponen Adrián y Tere. Bueno, ¿Te muy parece bien, Adriana? Va. Sí, no, muy bien, muchas gracias, Vivi. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Pasen muy buena noche y nos vemos, si no estoy equivocado, dentro de 8 días, ¿verdad? ¿O dentro de 15? No, dentro de 15. Dentro de 15, dentro de 15. En 15 días. Bueno, pues buenas noches y descansen. Hasta luego. Descansen ustedes también. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, que descansen. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, descansen.